En nuestras sociedades se entiende la paz como algo bueno, la guerra como algo malo. Paz es lo que se opone a la guerra y si no hay guerra, se entiende que hay paz. Esta perspectiva es una visión pobre, simplista, dualista y maniquea porque nos inmoviliza, nos impide pensar alternativas. Si yo no formo parte de la guerra, yo no tengo nada que hacer en función de la paz. La guerra es una forma más de la violencia. Hay otro tipo de violencias, pero para abordar este fenómeno, esta situación, la propuesta que se hace es pensarla en función de la paz. La violencia, ¿qué hay que hacer para transformarla en situaciones, momentos específicos de paz? Tomando en cuenta que en medio de violencias y paces están los conflictos. Y respecto específicamente de las violencias, la propuesta es deconstruir y trascender las violencias, deconstruir las violencias para ir avanzando en esta dirección, tomando en cuenta que en medio están los conflictos. Hay que avanzar por los conflictos para ir construyendo esa perspectiva de paz. Porque un concepto claro de paz nos ayuda a discernir mejor las violencias. Y al respecto, ese concepto que nos ayuda a este objetivo lo propone Francisco Muñoz como paz imperfecta, para ver y comprender las interrelaciones que en la vida cotidiana se establecen entre paces, violencias y conflictos. No hay situaciones puras, necesitamos ir asumiendo un pensamiento más complejo que nos ayude a entender. Y por eso la perspectiva de la guerra y la paz es una perspectiva muy simplista. Ahora bien, la violencia es uno más de los comportamientos humanos posibles. No somos violentos o pacíficos por naturaleza, como en muchas ocasiones se afirma, ni el género nos determina como mujeres pacíficas u hombres violentos. Somos seres abiertos para desarrollar cualquier tipo de comportamiento. Somos seres vivos, indeterminados, que existimos en situaciones y condiciones bien determinadas, pero ni la biología ni la cultura nos hacen de por sí violentos o pacíficos. Esta situación nos plantea la necesidad de entender las diferencias entre violencia, agresividad y conflicto, es decir, practicar la deconstrucción. La violencia es un modo de convivir con los demás, un estilo de relacionarnos donde intervienen factores biológicos, psicológicos y socioculturales. Es la manera más simple y burda de querer terminar con un conflicto. Una alternativa, la violencia es una alternativa que siempre está al alcance de la mano de cualquiera que pretenda utilizarla. Sin embargo, estamos convencidos que así como tenemos capacidades para la destrucción, contamos con capacidades para comportarnos de manera pacífica. La violencia es un comportamiento aprendido, una construcción social. Dada la preeminencia que le dan los medios de comunicación y la enseñanza de la historia, por ejemplo, parece ser un valor que goza de mucho prestigio, de modo que nos vamos convenciendo de estar inmersos en una espiral de violencia, de vivir en una cultura de violencia de la que no podemos escapar. Sin embargo, podemos plantearnos la posibilidad de su deconstrucción,
hay que trascender el paradigma violentológico en el que hemos sido socializados. ¿Por qué se le da tanto espacio en los medios de comunicación a la violencia o en la enseñanza de la historia, por ejemplo? Michel Foucault nos lo aclara. Cuantos más delincuentes existan, más crímenes existirán. Cuantos más crímenes haya, más miedo tendrá la población. Y cuanto más miedo tenga la población, más aceptable y deseable se vuelve el sistema de control policial. Es decir, la violencia cumple una función social, el control. La existencia de ese pequeño peligro interno permanente, el miedo, es una de las condiciones de aceptabilidad de ese sistema de control. El reto, por lo tanto, es de construir la cultura de violencia, darle la vuelta, trascender esa manera negativa y hegemónica de pensar las relaciones sociales. Para ello, hay que considerar de manera articulada las violencias directa, estructural y cultural que plantea Galtung. Ahí en la descripción voy a dejar un texto de Galtung para entender esto. Trascender el paradigma de la seguridad. En nuestro contexto, seguridad se entiende como paz. Sin embargo, la paz no se logra con militares, armas, patrullas, vigilancia, control. Se necesitan de otras cuestiones. Por lo tanto, hay que trascender ese paradigma. Hay que identificar y atender el conflicto que está detrás de todo comportamiento violento. ¿Por qué? Porque el conflicto nos abre a otras perspectivas, nos abre a considerar otros asuntos que no son generalmente abordados desde una perspectiva de violencia, y reconocer en los hechos catalogados de violencia o de violentos, reconocer todas aquellas acciones, actitudes, evidencias que nombramos o que podemos calificar como pacíficas. Entonces, el punto de quiebre no está afuera, sino está en la perspectiva del observador, en lo individual y en lo social. Porque no es lo mismo ver violencia y ver paz y preguntarse qué hacer con la violencia desde la violencia. Por ejemplo, el paradigma de la seguridad así lo considera, que ver violencia y ver paz y preguntarse qué hacemos con la violencia desde la paz. Si la realidad es siempre una realidad para nosotros, una realidad desde nuestra perspectiva, como lo dicen estos autores, no podemos continuar analizando lo que nos sucede en México solo con categorías asociadas a la violencia. Proceder de esa manera es un error epistemológico, una patología de la razón. Si queremos paz, tenemos que pensarla desde categorías afines a la paz, desde categorías que la hagan posible. Hace algún tiempo, a través de los noticieros, nos enteramos de esta situación, de este hecho, que los invito a ver. Ahí está el título tal como aparece en el YouTube. En este video, que de manera convencional veríamos solo como violencia, la invitación es a preguntarse, a identificar qué acciones o actitudes podemos ver desde la óptica de una paz imperfecta en esta situación.